Hola, buenos días. Sean bienvenidos a nuestro podcast o cita feminista. Yo soy Aranza Piña y mi compañero es Ian Espinosa. El día de hoy tendremos a una invitada muy especial, la socióloga Edith Gloria. Hablaremos de un tema muy relevante en México y en el mundo. Hablaremos de los feminicidios. Muchas gracias por escuchar. Bienvenidos. Nuestra invitada es Edith Gloria Ángeles, licenciada en Sociología por la UAC, quien ha realizado diversos diplomados de estudios de género, bioética, salud y bioderecho, derechos humanos desde la perspectiva de género, feminismo y teorías de género, violencia familiar y de género, estudios feministas en América Latina, además de una especialidad en enseñanza universitaria. Ha tomado a lo largo de 20 años distintos cursos de actualización docente en el área de las ciencias sociales y humanidades, y también cursos de apreciación y sensibilización al arte, además de talleres en artes plásticas, en las ciudades de México y Oaxaca. Hablar específicamente sobre el tema de los feminicidios, hablando específicamente sobre una cuestión pues aquí de México, desde la perspectiva como pues histórica, donde comenzó aquí, que fue con, y que bueno, donde surgió como pues, el término, la traducción del término feminicidio, aquí en español, bueno, en Latinoamérica, que es con el evento pues, no, que ocurrieron de esta serie de asesinatos de las muertas de Juárez, en la década de los años 90, en Ciudad Juárez. Y pues aquí tenemos para desarrollarlo a los alumnos, pues Aranza Piña, mi compañera de neurociencias, yo, Ian Espinosa, y una querida maestra que es socióloga, Edith Gloria, que nos va a acompañar en este podcast para ayudarnos a complementar pues este tema que es tan importante en este país tan violento que tenemos que es pues, México, ¿no? Y bueno, para comenzar, lo primero que pues tendremos que abordar pues qué son los feminicidios, ¿no? Y un poco de esta perspectiva histórica de cómo ocurrió como esta definición y este nombre, ¿no? Para designar esta serie de violencias asesinas hacia las mujeres, ¿no? Entonces, mi compañera Nancy, que podría dar como unos términos generales. Bueno, así como definición, Lagarde lo pone como de dos lados y dice que es un crimen de género, misógino, de odio hacia las mujeres, que goza de una gran tolerancia social. Y también otro punto es que el Estado juega un gran papel en su impunidad, y esa es una de sus principales características. Y bueno, sí, digamos que a grandes términos es ese término, y dando un poco de contexto, pues el término viene pues desde mucho antes con esta Diana Russell, si no me equivoco, pero fue, como dijo mi compañera Aranza, pues entró como, se le dominó así por la antropóloga Lagarde, a partir de estos feminicidios en la década de los 90. Y pues un término, bueno, un aspecto muy importante de este concepto histórico es de que en inglés, pues la palabra se llama, bueno, se le denomina femicide, pero en español ella optó por añadirle como esta partícula ni, que es feminicidio, en vez de femicidio, principalmente porque, y como abordaremos en este podcast, es muy importante como distinguir que no se trata de un aspecto simétrico, ¿no? Al homicidio, que podría, si lo denominamos así como femicidio, podría denominarse como el asesinato hacia hombres y por otro lado el asesinato a mujeres, sino para designar que es el hecho de matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y que este aspecto muy distintivo de esta denominación
pues involucra ciertas connotaciones que la distinguen mucho del resto de asesinatos violentos que hay, pues, que hay sobre todo en este país, ¿no? Ya que hay muchos otros aspectos que veremos que están debajo, bueno, como en muchas causas debajo de estos actos, ¿no? Y pues es sobre todo para evitar esta simetría, ¿no? Ya que, no sé, por ejemplo, pues sí, si bien es cierto que a los hombres pues también los matan y que pues en general la violencia queda bastante impune en este país, hay ciertos rasgos muy distintivos del feminicidio, como una violencia muy sistemática y sexual hacia las mujeres, donde no solamente hay en muchos casos violaciones, torturas, sino que también hay aspectos sociales muy profundos, que como ya veremos, que justamente en ese contexto pues, de los feminicidios de Juárez es donde se le dio, bueno, se le han hecho miles de análisis posteriores, pero hay muchos aspectos, ¿no?, que vamos a abordar en este podcast, desde no solo como este aspecto sexual, ¿no?, que eran bastante brutales estos asesinatos, sino que también era un contexto muy propio pues de la frontera, ¿no? No hay que olvidar como este contexto pues también territorial, que estamos hablando de la frontera, donde también hay cierta responsabilidad, bueno, gran parte de responsabilidad también es de parte del Estado estadounidense. Hay aspectos económicos porque principalmente los afectados eran mujeres, jóvenes que trabajaban, incluso menores de edad, que ya trabajaban en estas industrias maquiladoras con precios bastante bajos, aspectos pues incluso pues de diseño urbano, porque como como mencionan varios analistas, pues eh, las ciudades estaban hubo un desarrollo urbano muy caótico, muy rápido, donde no había alumbrado público, no había como respeto de las industrias para llevar a las mujeres a sus casas, bueno, a sus trabajadores en general a sus casas, sino que las dejaban ir muy noche, cansadas, en lugares bastante peligrosos, donde estaba también el aspecto del narcotráfico, que también es muy importante, que estaba como desarrollándose de una manera como pues más dominan mafiosa, más sistemática, más organizada, sobre todo en estas épocas, y pues muchos otros aspectos que vamos a hablar. Entonces aquí le abrimos la palabra a Edith para que pueda complementarnos. Sí, muchas gracias. El término de feminicidio tiene que ver con que el aspecto legal alcanza al aspecto social. Eso es bien importante. No tenemos feminicidios no solamente en nuestro país, no solamente es un delito tipificado en México, sino lo tenemos en todo el mundo. Se mata a las mujeres por ser mujeres. Pero ¿esto qué significa? ¿Por qué se mata a la mitad de la población mundial? Creo que es bien importante tomar en cuenta cuál es el contexto social y económico en el que vivimos, ¿no? Si nos vamos a un aspecto histórico-social, las mujeres somos de segunda categoría en este contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, esto que estaban ustedes desarrollando sobre las muertes de Juárez es en los 90s, pero vamos a tener crímenes contra mujeres desde mucho antes, ¿no? Si lo podemos rastrear desde 2 siglos antes, ¿no? O sea, tener casos específicos de hombres que están matando mujeres por ser mujeres. ¿Por qué te puedo matar? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi género, dentro del contexto socioeconómico, es superior al tuyo. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. El contexto en el que vivimos, donde el hombre se convierte en el sujeto social, en el sujeto que sale a la calle y la mujer se queda en el aspecto doméstico, hace que haya un abuso sistemático. Y esto se va a ver reflejado en la violencia. ¿A quién voy a generar violencia? Puedo generar violencia contra las mujeres, contra los niños y contra los animales, como varón. Entonces,
somos sujetos las mujeres a esta violencia sistemática por parte de lo social. Cuando hablo de lo social no hablo solamente del Estado, sino hablo de todo el contexto, en la forma en la que somos educados hombres y mujeres y en la forma en la que eran juzgados también los delitos. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué pasa en los 90s? ¿Qué pasa con las muertes de Juárez? Como decía Ian, tenemos un cóctel completito en donde es muy fácil matar mujeres porque las condiciones económicas de la frontera en cuanto a lo económico con las maquiladoras que se empiezan a formar, en cuanto a lo social con la migración y también con la violencia ejercida por el crimen organizado, hace que sea muy fácil hacerlo. Y también tenemos un Estado que no va a actuar. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita lo tenemos. El Estado se encuentra pasmado, digámoslo así, ¿no? Hasta ahorita, y gracias a la organización social de las mujeres, ha podido tomar en cuenta qué es lo que está pasando. Creo que es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos una violencia sistémica hacia las mujeres que lleva mucho tiempo. ¿Cuándo la vimos? Cuando empezó a ser molesta. ¿Cuándo empezó a ser molesta? Cuando las mujeres empezamos a actuar y a decir que no estaba bien lo que nos estaba pasando. Sí, de hecho también, bueno, en esta época, desde 1993 al 2010, bueno, también hacen una categorización de los feminicidios que se realizaron y bueno, se proponen varias clasificaciones como los feminicidios sexuales sistemáticos, de los que pues también había estado hablando mi compañero Ian, donde se asesinan pues a mujeres jóvenes de piel morena y obreras, ¿no? Como también decía, que bueno, estas mujeres van a ser, bueno, fueron violadas y después atrozmente torturadas, ¿no? Este porcentaje de feminicidios fue el 20% de los asesinatos a las mujeres de esa época, de 1993 a 2010. Y bueno, ese es un tipo de feminicidio, ¿no? No porque sea el que sucedió en esa época, no porque sea, digo, el 20% no es una cifra ignorable para nada, ¿no? Pero ni siquiera, bueno, otra clasificación son los feminicidios íntimos, que fueron los cometidos por un hombre conocido por la víctima, y esos representan el 20% de los asesinatos, bueno, de los feminicidios también, bueno, de los asesinatos a las mujeres. 3 corresponden a asesinatos por ocupaciones estigmatizadas, como la prostitución o el empleo transgresivo, y 58% son asesinatos comunes ligados a robos o a violencia en general, ¿no? Pero tan solo de estas cifras tenemos como el 43% realmente por cuestiones de género, ¿no? Lo que es algo súper importante y también, pues, que no debería de pasar. Y también, como usted mencionaba, Edith, la cuestión de la impunidad es muy importante, que puedan hacerlo y que sientan que pueden hacerlo y que no tiene consecuencias, ¿no? Sí, así es, ¿no? Estamos hablando de un Estado. No quería ponerlo así porque también el concepto de Estado fallido creo que sería posterior, ¿no? Ya tenemos la entrada totalmente del crimen organizado en el Estado nacional. Esto de Estado fallido no solamente lo podemos utilizar en nuestro país, sino en todos los estados nacionales en donde tenemos ya un tipo de organización que está a la par del Estado que se supone que nos da organización.
a todos los habitantes del estado. Pero sí, ¿no? Tiene que ver con esta impunidad. Mira, te cuento un poco. Yo platicaba con mi padre ya casi tiene 80 años, y él tiene varios casos. Él vivió en una colonia popular en la Ciudad de México. No era tan común, pero sí era algo que ocurría. Mujeres que desaparecían, mujeres que estaban casadas, que de repente llegaban con un golpe, se veía en su cara que estaban golpeadas. Así, ¿cómo va? Había un cuestionamiento por parte de la familia de qué les pasó, qué pasó, estaba bien, no tenía nada, pero las mujeres eran violentadas, ¿no? Lo que tenemos son hipótesis de lo que pasaba. Las mujeres morían y eran enterradas por sus parejas. Y no había ninguna investigación al respecto, porque la parte doméstica se quedaba en casa, no le correspondía al Estado. Entonces, esto ocurría. Creo que lo importante en el caso de Ciudad Juárez fue que fue tal el número de mujeres desaparecidas y que aparecieron muertas que originó una alarma social que antes no había existido porque eran poquitas, entre comillas, ¿no? Y acá lo que tenemos es un número muy grande de mujeres desaparecidas. Podemos primero integrar actividades estigmatizadas de las que hablaba Aranza, ¿no? Prostitutas, migrantes, están esperando a brincar, nadie las busca porque no tienen importancia social. Pero entonces se va, ¿no? Empieza a permear otros aspectos sociales en donde ya son hijas, hermanas, mamás de otro contexto social, y entonces ahí nos empezamos a preocupar. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Empezamos en las zonas marginales y esto va permeando hasta que ya nos preocupa a todos porque ya es muy grande y me puede afectar. Eso fue lo que pasó en Ciudad Juárez y eso es lo que nos está pasando ahorita. ¿Quién está sujeto a la violencia? Todas ahorita, al salir a la calle. Entonces, este clima que se vivía en Ciudad Juárez, que pasó a la literatura, que pasó a las noticias internacionales, lo tenemos en todo el país. Entonces, ahí sí nos empezamos a preocupar. Como sociedad igual, sería bien importante tener mecanismos para cacharlo al principio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están desapareciendo estas mujeres? ¿Qué les está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hoyos sociales se nos están yendo? Sí, exactamente. ¿Por qué no se realiza la investigación debida? Por ejemplo, había estado leyendo de algunos casos, creo que se ha dado cierta difusión al feminicida de Atizapán. No sé si ha escuchado. ¿Sí? Sí. Bueno, estaba leyendo y encontré que en el 2017 también estaba en el Ministerio Público por la desaparición de otra mujer y de su hijo. Y lo que pasó en el Ministerio Público es que, pues, en el 2017 le preguntaron y no dijo nada, dijo que no sabía y ya así se quedó la cosa, ¿no? Y estaba leyendo que una criminóloga decía, ¿no? Que muchos de estos casos a lo mejor se sabe un poquito al principio, pero porque no se le da la investigación debida, este feminicida pudo seguir asesinando a mujeres, ¿no? A pesar de que él fue la última persona en ver a la mujer, cuando desapareció, no se le dio la investigación debida, ¿no? Sí. Tenemos un problema que se tendría que empezar a tratar a nivel social con el sistema judicial, ¿no? No tenemos los elementos para poder hacer investigaciones. ¿No? Tenemos un problema otra vez sistémico de corrupción, ¿no? En México es muy común que quien no tiene culpa esté en la cárcel y quien sí pueda pagar. Y además, quien no tiene dinero también haga bolas al sistema y se pueda salir, ¿no?
Y creo que es en este caso, ¿no? De este feminicida. Sí, exactamente. Entonces, hay algo que como sociedad nos corresponde, ¿no? Creo que es bien importante lo que está pasando ahorita, de evidenciarlo, de ponerlo en que todos lo veamos, que las mujeres estén en las calles hablando de esto, pero lo que sigue es cambiar el sistema en el que estamos, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a esto a nivel nacional? Sí. La cosa es exigir a las autoridades, ¿no? Obviamente también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero creo que una parte que a veces parece muy complicada para llegar, ¿no? Es exigir a las autoridades. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Otra vez, creo que lo que nos está pasando otra vez hablando de las muertas de Juárez, ¿cómo desaparecen las mujeres? Las primeras mujeres, hablamos de 300 mujeres, ¿no? 300 mujeres que fueron, cuyos cuerpos fueron encontrados, ¿no? Pero tenemos una sociedad que no buscaba mujeres, ¿no? Era muy fácil que las mujeres se perdieran. Entonces, tenemos que integrar la parte jurídica, ¿no? La parte desde la policía que llega, desde cómo se integran las carpetas, ¿no? Todo eso, pero también desde la parte social. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Es bien importante para crear este tipo de personas. Yo no creo que sean psicópatas. Yo creo que son hijos sanos del patriarcado, ¿no? De este patriarcado que les dice que no hay bronca si matan a una mujer, si la violentan. Es su privilegio por ser varones, porque les dijeron que así era la cosa, que ellos eran superiores a las mujeres. Tal vez no así como te lo estoy diciendo, pero sí yo tengo privilegios con respecto a las mujeres. Es mi esposa. Si hablamos de violencia doméstica, yo le puedo golpear. Además, hizo algo que a mí me molesta. Es más, yo puedo pegarle y yo puedo matarla. Estoy enojado. Tengo ese privilegio que no tenemos las mujeres. Es algo que ocurre continuamente, ¿no? Bueno, las mujeres también matan. Sí matan las mujeres, pero el porcentaje de mujeres asesinas es increíblemente bajo con respecto a los varones. Entonces, hablamos de algo sistémico, algo que les pasa a los varones con respecto a su educación que los hace ser violentos y matar a hombres y a mujeres. Incluso en nuestro país, donde está permeado totalmente en todos los ámbitos el crimen organizado, pues vamos a tener muchos más varones que mujeres, ¿no? Dentro de estas actividades violentas. Entonces, hay que hacer una revisión de qué está pasando con nosotros como sociedad. Y justamente este aspecto que dijo es muy importante. O sea, tan solo si lo vemos de una manera pues, puramente estadística, aunque digan que pues los hombres también, por ejemplo, una de los comentarios más comunes que sueles escuchar es, bueno, los hombres también los matan, ¿no? Pero justamente es esto, por otros hombres, ¿no? Este aspecto de que justamente hay algo, ¿no? Quién sabe exactamente desde cuándo, por ejemplo, la cultura de guerra también tiene que ver esta cultura como violenta que también tiene su base pues totalmente como heteropatriarcal, ¿no? De violencia, porque pues si lo miras estadísticamente, pues sería de esperar, ¿no? Que fueran iguales, ¿no? 50% pues violentadores hombres, 50% violentadores mujeres, pero la realidad no se traduce así, ¿no? Hay, como menciona, pues un aspecto pues muy importante, ¿no? De por qué está ocurriendo esto. Y justamente al hablar de visibilizar y que ya habían comentado ahorita de cómo fue que aunque existían desde hace tiempo, realmente en el país empezó a importar a partir de este hecho que fue los homicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Tan solo recordando, pues, no sé, un caso muy icónico, pero que lo evalúan incluso desde un factor como mediático como importante, pues es tan solo Jack el Destripador, ¿no? Pero estos aspectos ya han estado desde hace mucho tiempo y justamente quería recalcar y lo que
me gustaría como traer a la mesa es el aspecto de por qué los feminicidios de Juárez, ¿no? Porque en Ciudad Juárez, las muertes de Juárez, ¿no? Porque fue un parteaguas no solamente en México, ¿no? Sino en Latinoamérica, ¿no? Aunque a pesar de que anteriormente, pues ya se daban este tipo de violencias, ¿no? Pero estaban como muy escondidos, o no tanto escondidos, más bien, no los queríamos ver, ¿no? Supongo. Y bueno, para dar un poco más de contexto, creo que debemos de mencionar como un poco el contexto. Y pues para quien no sepa mucho del tema, pues las muertes de Juárez pues fueron una serie de homicidios, ya hablando específicamente de feminicidios, cometidos en esta localidad llamada Ciudad Juárez, en Chihuahua, por la década de los 90, más o menos por el 93, y que estuvo específicamente pues en el sexenio de este Cedillo, ¿no? Y que también tiene como un aspecto muy importante porque, pues recordemos, este aspecto como neoliberal y capitalista, ¿no? Que también tiene que ver con este sistema heteropatriarcal y que varios analistas han mencionado que, pues, si lo analizas críticamente, no es coincidencia que esta situación se intensificara, o sea, este cóctel, ¿no? Que mencionaba, de tan solo, bueno, del narcotráfico que poco a poco se apoderaba más, o bueno, se coercionaba con el Estado, este aspecto incluso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que entró en vigor justamente por esta época en el 94, cuando los asesinatos fueron en el 93. Y este aspecto de que era justamente la frontera, ¿no? Esta parte más, como podremos decir, globalizada, más cercana como a esta parte estadounidense, que siempre México ha sido como una parte fundamental de este aspecto globalizado de Estados Unidos, pero que pues tuvo más auge con este Tratado de Libre Comercio y como mencionaban ciertos analistas de que justamente no es coincidencia que se visibilizara y que se dieran estos aspectos en la frontera, ¿no? En un lugar que desde hace años ya estaba dando lugar a mujeres que, bueno, a trabajadores en general, pero sobre todo mujeres como mano de obra barata, ¿no? Que trabajaban para maquilas extranjeras, ¿no? Que no se les brindaba ni un pago justo, ni derechos, y realmente no importaba ni siquiera para nivel económico, ¿no? Uno diría, pues, al menos es la mano de obra, al menos importaría, pero ni siquiera importó a ese nivel económico. Entonces, no podemos olvidar como estos aspectos muy importantes del aspecto socioeconómico. Entonces, retomando esta última parte, pues hablamos como de esta parte como socioeconómica y también como del capitalismo, ¿no? Esta parte que también es muy importante, ¿no? Que también tiene su implicación patriarcal, ¿no? A este todo sistema, a este cóctel, ¿no? Que dio a este fenómeno de las muertes de Juárez. Entonces nos podría dar más luz y por qué es tan importante primero, por qué es tan importante como este evento para dar luz a este fenómeno que no se había visibilizado en toda Latinoamérica, a pesar de que ya existía el término, y por qué es tan importante como este contexto socioeconómico, sociopolítico para visibilizar esto, ¿no? Y qué papel influyeron en las acciones, ¿no? ¿Quién podríamos denominar responsable, ¿no? Ok. El tema hay que tomar en cuenta que en los 90 comienza a implementarse el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entramos al neoliberalismo como sociedad. El neoliberalismo es el capitalismo salvaje, ¿no? Tenemos esa denominación. Es como si todo lo que el capitalismo en los últimos 2 siglos fue y se volviera mucho más extremo, ¿no? Todas esas cosas que ya venía cargando, que ya eran parte del sistema, se hicieran mucho más extremas. Entonces, esto hace que sea posible que el valor en general de la vida humana se minimice, ¿no? ¿Qué importa dentro de ese nuevo contexto socioeconómico de este capitalismo tardío? Pues el dinero. ¿Cómo se hace dinero? El dinero se hace rápido y se hace a costa de lo que sea, a costa de la naturaleza, a costa de las sociedades y a costa de los individuos.
Entonces, esto es lo que se implementa en México en la frontera y luego pasa a todo el país, ¿no? Esta posibilidad de tener maquiladoras en la frontera implicaba que los mexicanos que desde finales de la Segunda Guerra Mundial se brincaban al norte porque no había oportunidades de vida aquí, se quedaran, iban a tener trabajo. Por supuesto que el salario iba a ser menor. Entonces, esta implementación de las maquiladoras en la frontera mexicana hace que haya una población flotante. No es una población de lugar totalmente. No hablamos de gente, todas, que se meten en la maquiladora, sino que hay una población que viene de otros lugares del país que llegan a la frontera y ven una posibilidad de vida antes de brincarse o que la ven y se quedan. Entonces, ya no tenemos una unidad como se venía dando anteriormente, sino ya tenemos gente que no se conoce así misma, ¿no? O sea, no tenemos una comunidad donde sé quién vive en la esquina. Entonces, esto no pasaba antes. Sí es un fenómeno de las grandes ciudades. Podemos hablar de que en la Ciudad de México es muy difícil que conozca a mi vecino, pero en la zona fronteriza sí se conocía a la gente. Y en la entrada en vigor de estas grandes empresas, de estas maquiladoras, pues tenemos entonces que llega mucha gente que no conozco. Hay una descomposición. El tejido social, como se venía dando, se aguada, ¿no? Y esto hace que entonces sea fácil que no conozca a los demás y que no me importen los demás. Entonces, es una consecuencia de ese capitalismo salvaje, es una consecuencia del neoliberalismo. Y ya no está, no vino a trabajar, bueno, no importa, siempre hay alguien que la va a suplir, porque hay un chorro de demanda en las maquiladoras. Entonces, para el que está dando el trabajo, para el jefe, no hay problema. Y para la gente que está alrededor tampoco hay problema, porque no la conozco y probablemente estaba esperando a brincarse, porque estamos en una zona de tránsito. Y en ese tránsito las personas se caen al hoyo. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Hay otra parte donde se empiezan a perder otra vez, ¿no? Personas que están ahí, mamás, hijas, hermanas, de gente que está ahí, pero creo que al principio no hay una alarma social porque es gente que no conocemos. Y también están este grupo que ha sido vulnerable durante muchísimo tiempo, ¿no? Que no tiene que ver con un contexto neoliberal, pero se hace más visible, ¿no? Las trabajadoras sexuales pues van a ser desechables, a nadie le importan a nivel social. Entonces es muy fácil que se pierdan. Y es esto, creo que el fenómeno que se da en Ciudad Juárez en los 90s tiene que ver con la acumulación. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta? Pues cuando ya hay muchas. Cuando ya empieza a ser un problema, porque si son 1, 2, 3, no hay problema. Pero ahorita ya hay muchas y ya me está empezando a impactar en un círculo muy cercano. Pero sí, claro que tiene que ver. ¿Qué pasa en Ciudad Juárez que no pasa en otros lados, no? Porque tenemos varios estados fronterizos. Ciudad Juárez es una de las primeras ciudades donde se ponen las maquilas. Es una zona que sigue siendo violenta. Creo que ya hay muchas, o sea, que ya hablamos de violencia, ya hablamos de muchos puntos en el mapa de nuestro país, pero es una zona donde hay un trasiego de droga constante. Podríamos hablar de Tijuana. En Tijuana no se da esto, pero también hablamos de que en esa ciudad se empiezan a implementar muchas maquiladoras, ¿no? Entonces, estamos en una zona fronteriza, estamos en un lugar donde se empiezan a implementar estas empresas y tenemos una población flotante que es atraída por estas empresas a Ciudad Juárez. Entonces, esto es lo que hace que se dé esto, ¿no? Este fenómeno en donde las mujeres comienzan a desaparecer. Tenemos una zona de desierto. Es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que pasa, ¿no? Es espantoso, es
lo que está pasando en todo el país, pero comienza ahí, ¿no? Las van y las tiran al desierto. No las entierran o las entierran superficialmente, pero pareciera que no les importa tampoco cuáles son las consecuencias de sus actos, porque no las esconden. Pareciera que, vaya, encontrémosla, no me importa, no va a pasar nada. Micrófono apagado. Ya, perdón. Bueno, ahora sí. Sí, creo que es muy importante ese aspecto de la visibilización, ¿no? De este incluso desinterés, ¿no? De que pues, pues que lo vean, ni siquiera me importa, pero también recuerdo que, no sé, empezó también como a jugar un papel como mediático, ¿no? Y ahí me pregunto también si en un punto también se volvió como intencional, ¿no? ¿Cuál es como este papel, ¿no? De visibilizarla. Y no solo eso, sino de visibilizar a los cuerpos de manera, bueno, esos cuerpos que estaban en condiciones pues, horribles, ¿no? No era simplemente como el asesinato de un robo, ¿no? Como mencionaban estos otros tipos de feminicidio, ¿no? Hablamos de violencia sexual, de tortura, de desmembramiento, ¿no? Entonces, recuerdo que en análisis mencionaban, ¿de quién era? Bueno, mencionaban, creo que era de... bueno, perdón, pero bueno, en este análisis mencionaba que no solamente, bueno, podía tener como un papel de comunicación, ¿no? Y aunque este análisis pues rebaja un poco a la mujer solamente como objeto de comunicación, como entre como por ejemplo en estos bandos, ¿no? De comunicar estas violencias, también tenía como un papel de miedo, no sé, de generar miedo, porque creo que se generó miedo como nunca antes había, ¿no? O sea, no solamente era un control patriarcal del cuerpo directamente con la violencia, ¿no? Sino también era un papel de un poco de una violencia más silenciosa, más de miedo, ¿no? Recuerdo que incluso mencionaba, bueno, es importante como recalcar como quienes estaban en el poder en ese entonces, que por ejemplo creo que era el gobernador de la época, que era Francisco Barrio, que incluso, y su procurador de justicia, que mencionaba que incluso las mujeres debían generar como su propio toque de queda, ¿no? Esta indiferencia, ¿no? Y de mencionar como, pues ellas tienen como que hacerse cargo, ¿no? Y como esta violencia del miedo, ¿no? De no solamente controlar, como dije, el cuerpo, ¿no? Sino las vidas, ¿no? De no poder salir, de ni siquiera como querer salir por placer, ¿no? Como pues, ahorita escuchamos, ¿no? De que, pues técnicamente tendremos que poder salir sin que nos pase nada, sino de subsistencia, ¿no? Porque eran pobres, que tenían que trabajar, que no tenían de otra, y que el Estado no le brindó la seguridad que merecían, ¿no? Y pues pasaba eso, ¿no? Es un poder como más allá del directo, ¿no? Este miedo, ¿no? Que se instala y que de hecho, según una transcripción mencionaba que Francisco Barrio afirmaba que las víctimas las culpaban, ¿no? Las culpaban y decían, salían a bailar, es que salían a bailar con muchos hombres, insinuando incluso, por ejemplo, en un caso muy particular de una niña de 10 años asesinada, que su dentadura tenía signos de caries, que denotaba una desintegración y desatención familiar, y que sostenía que estas cifras de asesinatos de mujeres jóvenes y chicas jóvenes eran normales, pero realmente ya el papel mediático, el papel entre las mismas mujeres, incluso de toda la sociedad y de todo el país, porque poco a poco se fue extendiendo, empezó a denotar como el miedo, ¿no? Esta otra estructura de poder como muy importante, ¿no? Que genera esta violencia, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que pues es incluso como si otra medida de poder, ¿no? Entonces, como qué papel juega como este papel, y no solo este papel, sino como el mediático, ¿no? Porque también lo comentamos creo que en otra clase, que en este país violento que es México, pues al inicio quizás te escandalizas, ¿no? Quizás llama la atención, ¿no? Y pues eso es lo que no quieren, pero luego de
atascar los medios con estas imágenes tan cruentas, tan horribles, tan repetitivas, tan comunes, lleva como a un hartazgo, ¿no? A un cansancio, donde ya ni siquiera quieres prestar la atención, es como, es lo normal, ya lo normaliza, ¿no? Ya te olvidas y como que fomenta de otra manera, como este otro poder, fomenta que no se denuncie, ese poder que dice, no, pues es normal, o incluso, pues, culpar a la víctima, ¿no? Diciendo, no, pues, ¿qué hacían esas horas de la noche? O, pues es que, o como usted mencionó, estos trabajos que no eran visibles, ¿no? Como las prostitutas, ¿no? No, pues, ¿en qué andaba, no? No, no es inocente, ¿no? Entonces ese otro poder de cansar, ¿no? De que no se denuncie, de que no importe, ¿no? También está como este papel mediático. Y creo que mencionaba nuestro invitado que tuvimos en la clase, el papel de que, qué tan importante, bueno, qué tan importante también es, no sé, fomentar como otras formas de resiliencia y como qué papel juegan estos medios para desgastarnos, ¿no? También. ¿Qué tan importante es? Porque, bueno, digo, una cosa es mencionar las cifras, mencionar casos, pero otra cosa es las fotografías, ¿no? Estas fotografías horribles, ¿no? Y este amarillismo periodístico. Creo que es importante tomar en cuenta que este fenómeno de las muertas de Juárez se da antes del uso sistemático del Internet, ¿no? En los 90 todavía la gente no tenía Internet y las noticias no pasaban tan rápido. Pareciera que el fenómeno, entonces, no pareciera, se da de boca en boca, poquito a poquito, porque las autoridades, como decías, lo silencian, no les interesa y también les da problemas. Entonces, prefieren no hablar del tema. A nivel oficial no existe hasta que la sociedad lo empieza a ser visible y empieza a ser poco a poco, ¿no? Si tomamos en cuenta los primeros asesinatos de las mujeres, los primeros cuerpos encontrados en el desierto, se pasa un rato. No hablamos de horas como se podría dar en este momento, ¿no? De alguna noticia viral. Entonces, sí es algo que sacude a México poco a poco y tiene una importancia en ese aspecto, ¿no? De que no pasó rápido, ¿no? Es algo que empieza como si se empieza a hervir en un lugar y empieza a pasar a todos lados. Entonces, sí, lo que vamos a tener por parte de las autoridades es se invisibiliza el fenómeno, se victimiza a la víctima. Hasta ahorita, pasar por un ministerio público es una tortura para alguien que fue víctima de un delito sexual. Entonces, lo que tenemos claro es que a la autoridad no le interesa. Ahorita ya tenemos un poco más de recursos, pero la verdad es que está bien complicado todavía ahorita. Las muertes de Juárez fueron a mediados de los 90, estamos en el 2021 y en muchos aspectos, en muchos estados, yo creo que en la gran mayoría de la República Mexicana, hay mucha violencia contra las mujeres que va a ser minimizada por el Estado. Entonces, otra vez hay una parte sistémica que no le está haciendo caso al fenómeno, a lo que está pasando en nuestro país. Creo que lo importante que no había pasado, que creo que se empieza a dar en la frontera, es esta parte de organización social que no se había dado antes, ¿no? Mujeres, hablamos de mujeres organizadas, de madres organizadas. Sí tenemos varones, sí, claro que los tenemos, pero las mujeres empiezan a organizar y empiezan a buscar y empiezan a manifestarse y empiezan a hacerse presentes en los medios de comunicación. Y empezamos a enterarnos del horror de lo que está pasando allá. Creo que es esto que estás diciendo, ¿no? Estamos embotados, hay tanto horror por todos lados. Al principio sí nos mataron 30, ¿no? Mataron 70, ya, que maten a los que quieran, ¿no? Ya no nos interesa porque tenemos una sobreexposición a las noticias. Entonces eso hace que ya no sea importante. Sin embargo, creo que lo que hemos ganado
¿no? Es que las mujeres se empiezan a organizar. Y esto que no existía, el movimiento feminista en México, lo podemos rastrear desde el 68. Por cierto, en el 68 las mujeres feministas se quejaban porque los varones de izquierda, radicales, en contra del Estado, les decían que les prepararan los sándwiches y el café, porque eso era lo que les tocaba. Entonces, hay una organización femenina que en cuanto existe algo, en cuanto haya un feminicidio, entonces se empiezan a organizar y empiezan a utilizar estos medios que antes no existían, que no existían en los 90s, para poder hablar de lo que está pasando. ¿Lo soluciona? No creo todavía, pero sí lo visibiliza. Y es algo otra vez de lo que no se hablaba. Las muertas de Juárez estaban lejos, no podía pasar acá, porque acá estamos bien, acá la sociedad está bien, eso está muy lejano, como si estuviera en Bombay, ¿no? En Bombay sí, a las niñas las casan a los 10 años, ¿no? Hablamos de algo muy lejano. Pero ¿qué pasa cuando se acerca tanto que está ocurriendo cerca de mí, cuando sé de niñas que están violando, cuando sé de mujeres que se desaparecen cuando van a un bar, cuando sé de mujeres que van a trabajar y desaparecen y luego son asesinadas? Entonces, esta cercanía impacta, sí sigue impactando y también hace que las mujeres se organicen. Entonces, a nivel social, creo que fue muy poco a poco que nos empezó a interesar el fenómeno, porque estaba muy lejano, pero ahorita está cercano, porque la violencia está en todos lados. Y sí, matan hombres, pero matan mujeres, muchas por cuestiones de género, que es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, un delito, la violación. A los hombres la violación no es frecuente. A los hombres los matan, a las mujeres las violan. Y ya estamos hablando de un delito específico que tiene que ver contra el género femenino. Entonces, la violencia está extendida. La violencia nos permea a todos. Esta violencia que existía en la frontera baja. Tenemos un Estado fallido frente a un Estado muy fuerte, criminal. Y nosotros como población civil estamos en medio. ¿Y quiénes están más en medio y cuáles son más vulnerables? Pues la parte que siempre ha sido invisibilizada, las mujeres. Porque en este sistema heteropatriarcal, las mujeres invisibles son las que se pueden pisar más fácil que los varones. Entonces, si no tomamos esto en cuenta, no lo vamos a poder solucionar. Ahí vamos, ¿no? Estas manifestaciones que han sido tan complicadas para mucha gente, ¿no? De estas mujeres que rompen y que gritan, creo que es una forma de visibilizar. Creo que es importante oír cuáles son las demandas antes de tildarlas de locas y menospreciarlas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace que este enojo esté ahí? ¿Por qué las mujeres estamos enojadas con lo que está pasando? Tenemos un enorme historial que podemos rastrear, pero en últimas fechas, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Estado no nos está cuidando? ¿Y por qué la sociedad tampoco tiene esos mecanismos para que hombres y mujeres podamos estar en equidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar en equidad? Cuando esto cambie. ¿Y qué se necesita para cambiar? ¿Qué mecanismos tenemos que utilizar para que esto pase? Entonces, este antecedente, este fenómeno de las muertas de Juárez, este incidente tan terrible de la historia de México, creo que no hay que borrarlo, hay que revisarlo y revisarlo y revisarlo, porque es un antecedente importante de lo que nos pasó, de las condiciones socioeconómicas, de lo que se fueron diseminando en todo el país, y también para cambiar, pues, nuestra forma de pensar, ¿no? Hay una parte de educación que es bien importante realizar en varones y en mujeres.
sí, las marchas han sido de mucha ayuda y la visibilización, pero también, bueno, siento que por parte de la política y de cuestiones de, por ejemplo, propuestas, como hace poco fueron las elecciones, pues me puse a buscar las propuestas de cada uno, ¿no? Y me sorprendió realmente que muchos de los candidatos, a pesar de que había el apartado en propuestas en materia de género, que muchos no ponían nada, como si lo ignoraran, como si no fuera importante, ¿no? Y no lo sé, en serio me sorprendió demasiado. Bueno, supongo que es algo de esperar en México, pero pues no debería de ser así. No, no debería de ser así, claro que no, pero es la primera vez que se habla. Si revisas todo el material que hay de la elección pasada, de hace 3 años, no se hablaba de eso. No interesaba en lo más mínimo y ni siquiera se mencionaba. Y ahorita, por lo menos, se hace un poco más visible. Creo que el tema es que vamos lento, muy lento, ¿no? Tenemos un rezago importante, pero pues es importante que se vayan abriendo espacios, ¿no? No hay nada. Y que los grupos o los colectivos o las personas a nivel individual digan, pero no hay nada. ¿Qué es esto de la cuota de género? A ver, ¿para qué sirve? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Qué van a hacer? ¿No? Hablar de perfiles que antes no se veían, porque era algo que a nadie le interesaba. Entonces, vamos lento, pero hay que acelerar, ¿no? El camino para que esto se vea reflejado en beneficios. Yo, por ejemplo, tengo una hija chiquita y de verdad me interesa muchísimo que a futuro el país tenga leyes que hagan que mi hija ande segura en la calle, que yo no me sienta con el alma aquí en el corazón, en la boca, ¿no? Porque no va a regresar. Entonces, para mí es primordial y creo que para miles de mujeres. Sí, sí. Bueno, adelante si quieres. Yo creo también, bueno, sí, más me gustaría demasiado que se acelerara más, pero bueno, sí, solo no lo sé también de parte del ministerio, como había mencionado antes, y de las trabas que hay para las investigaciones y todo esto, pues también creo que es muy común en estos casos de feminicidios que cuando la familia va a denunciar, las personas que los atienden no tienen sensibilidad, los tratan mal, los atienden mal, hasta les dicen, no, ya, ¿para qué denuncian, no? Se crea como este cinismo de que pues la gente ya no quiere ir a denunciar, ¿no? E incluso estaba leyendo un caso, creo que la víctima era Patricia Nava, en el que su familia logró dar con su ubicación, por la última ubicación de su celular, ¿no? Logró dar con su ubicación y resulta que estaba en la casa de la mamá de su feminicida, ¿no? Dan esta información demasiado importante a la policía. ¿Qué hace la policía? La policía les dice, no, es que va a tardar mucho en catear la casa, ¿no? Va a tardar mucho. Les dicen eso, entonces ellos deciden, pues no esperarse, ¿no? Yo también haría eso, no me voy a esperar a 6 días a que, ¿qué tal si mi hija ya no está? Entonces su familia decide ir a la casa de la mamá del feminicida, se encuentran con su feminicida y los amenaza con una navaja, llama a la policía y llega la policía y ¿qué hace la policía? A los papás de la víctima les hace una orden de allanamiento de morada. Entonces, no lo sé, realmente es sorprendente, ¿no? Después de eso, lo citan a ministerio a que declare, ¿no? Él completamente niega haberla conocido y hasta se inventa una cosa de que ella fue a su casa para pedirle dinero, lo cual no era
nada cierto. Y después de 6 días, bueno, antes de eso, hacen una visita a su casa los policías, pero solo revisan adentro de la casa, ¿no? No revisan el patio donde había excavado el señor, ¿no? Para enterrar a Patricia, ¿no? Deciden que no hay nada que lo haga sospechoso, ¿no? Dejan el caso y después de unos meses deciden volver a ir a su casa, revisan el patio y encuentran el cuerpo de Patricia, ¿no? Y realmente no me imagino lo que debió de haber sentido su familia, ¿no? La violencia que sufrieron por parte de las autoridades, ¿no? Y realmente ese sentimiento de impunidad, de realmente intentaron hacer algo bueno, ir a su casa y fueron pues castigados por, digo, tampoco está bien lo del vigilantismo, ¿no? Pero lo de ser vigilante, bueno, como así es llamado, pero pues también ojalá los protocolos que se hacen en estos casos fueran más acelerados, ¿no? De que realmente vas a Ministerio Público y te dicen, no, pues espérate, de seguro se fue con su novio o no podemos hacer nada hasta las 72 horas después de desaparecida, ¿no? Cuando no debería de ser así, cuando debería de ser, bueno, es súper conocido que las primeras horas de desaparición son muy importantes para encontrar a la víctima viva, ¿no? Y a pesar de esto, pues se ignora completamente y se hacen un montón de excusas para culpar a la víctima. Sí, claro, es algo bien importante. Creo que es lo que sigue, ¿no? Hacer una reforma efectiva en el sistema judicial, desde abajo hasta arriba. Es algo que no tenemos, ¿no? Que es un tema pendiente. Claro, toda la gente es victimizada nuevamente. Otra vez, la mujer pues es más vulnerable a esta victimización porque es víctima a nivel histórico, a nivel social. Pero sí es cierto, mejor no vas, ¿no? Te lo vas a pasar peor y la policía, el Ministerio Público y los jueces no están haciendo el trabajo que deberían hacer. ¿Qué podemos hacer frente a eso, no? ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos a pie? Creo que nos corresponde la presión social, la presión sistemática frente a eso que estamos viendo que está mal, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo todos ahorita es que podemos ser víctimas de esto. Ya no está lejano, ya está aquí. Y si no hacemos algo, entonces nos puede tocar en cualquier momento. Entonces la presión social sí termina impactando a lo político. ¿Qué es lo político? Pues son los tres poderes, ¿no? Y poco a poco, de nuevo ese es el problema, porque vamos lentos, ¿no? ¿Qué haríamos? Tendremos que mandar a la hoguera a todos, ¿no? Porque nadie está haciendo bien su trabajo en el sistema judicial, ¿no? Tenemos muy poquita gente. Sistemáticamente lo que tenemos son casos de corrupción, en donde las personas se alinean, donde las personas obtienen beneficios y eso va en contra de nuestros derechos. ¿Lo habíamos soportado? Sí. Yo creo que ahorita poco a poco lo vamos soportando menos. Pero sí, ¿no? Es algo, es un malestar social. Lo leemos en casos, como lo acabo de decir Aranza, pero cuando te toca, cuando lo sientes, pues está más cerca, ¿no? Y cada vez está más cerca, cada vez conoces más cosas así. Cada vez es más fácil entrar a una red social y encontrarte con casos y casos y casos y casos de lo que está pasando. Entonces, en el caso de los feminicidios, desde hace unos años, por ejemplo, recuerdo al principio de este sexenio que se hablaba de que era todo hubo una ola, ¿no? Donde a las mujeres las arrastraban en el metro de la Ciudad de México, que se las querían robar. Se hablaban de que era como un complot, de que como había subido la izquierda al poder, estaban haciendo eso para desequilibrar y para... El punto es que más allá de eso, ¿no? Más allá de querer desequilibrar un gobierno,
que sería como la historia oficial que tenemos ahorita, hay una violencia que se está extendiendo y que hace muy fácil que un varón que antes te piropeaba en la calle y te decía obscenidades, ahora se dé el permiso de seguirte y violarte, o de que tu pareja te pegue, ¿no? Porque puede, y que te pueda matar si le quitas a sus hijos, según él, porque ya no quieres estar con él. Entonces, sí tenemos muchos más casos, ¿no? Así, de varones que están otra vez, no están locos, sino que están actuando con la violencia máxima, con el uso de la violencia. ¿Y quién se los está permitiendo? Las circunstancias. El Estado se los está permitiendo. ¿Qué hacemos con el ministerio? Si tienes que entrar, aguantar ahorita, pero hay que presionar para que eso no pase. A nadie se le desea ningún delito y a nadie se le desea entrar al ministerio, pero tenemos que hacer algo para que esto no pase, ¿no? Para que estas personas que nos tienen que cuidar lo hagan y resuelvan lo que les estamos diciendo y que no termine siendo una víctima por denunciar que se te murió una hija, ¿no? Como miles de mujeres en el país. Sería muy importante, bueno, para esta última parte como del podcast, como hablar un poco más sobre estas acciones o actitudes proactivas que podemos tomar tanto hombres como mujeres, porque pues también es trabajo de ambos. Y pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de cada parte pues, en este proceso a nivel individual? ¿Cuál es la responsabilidad que le tenemos que exigir y que tiene que asumir el Estado para poder acabar con estas cosas? ¿Cuál es el papel de la sociedad? Y pues también cuál es nuestra responsabilidad como económica, ¿no? Que al parecer es un papel que juega muy importante porque, pues, no sé, este sistema como patriarcal está en todos los aspectos, ¿no? Desde el político hasta el económico, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, le damos la palabra. Creo que al Estado, a nivel histórico, y no creo que solamente sea cuestión de nuestro país, no le gusta hablar de los problemas, ¿no? Los oculta. Al Estado le gusta dar un rendimiento óptimo o que se vea todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a cubrir? Todo lo que se vea feo. La cosa fea la ponemos debajo del tapete. Algo pasó feo, lo minimizamos, ¿no? En el temblor del 85 no tenemos una cifra exacta de muertos, ¿no? Hablamos de algo que pasó en la naturaleza, ¿no? Que no tiene que ver con la interacción social y nunca vamos a saber porque el Estado minimizó los datos y así vamos a tener un chorro de ejemplos, ¿no? Al Estado no le gusta lo feo. Y entonces al Estado no le va a gustar tener estos problemas porque lo que quiere es dar una cara de bienestar, ¿no? En México no tenemos una democracia funcional prácticamente hasta el año 2000, pero al sistema que estaba en el poder le interesaba mucho que las personas pensaran que estaban bien aunque estuvieran mal, ¿no? Entonces no iba a dar esas cifras él, ni tampoco los medios de comunicación a su servicio. Entonces, todavía hablamos de este sistema cuando se da el fenómeno de las muertas de Juárez. Otra vez, este fenómeno se sale, es como si vomitara a nivel social dentro de un entorno muy chiquito y luego se difuminara. ¿Qué se difuminó? El hablar de esto que estaba pasando y también se difuminó la violencia porque las condiciones socioeconómicas se hicieron más grandes en sectores mucho más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad frente a un Estado que calla los problemas o que los hace chiquitos? ¿No? Por ejemplo, ahorita todavía yo conozco gente, no son mis amigos, pero los conozco que no los encuentran. Todavía hay desaparecidos del accidente que ocurrió en la línea 12 del metro. No los encuentran. ¿Cómo es posible que no los encuentren? No están... ¿Qué pasó? ¿Hay un cadáver para que se lo lleven a velar? ¿No? Entonces, pareciera que hay algo ahí oscuro
que no permite que se dé, que no permite que se dé es la información, para que no haya problemas. ¿Qué nos corresponde frente a un Estado minimizador y que oscurece todos los fenómenos que no le satisfacen o que no le benefician? Entonces, como sociedad creo que es importante visibilizar primero. ¿Quién va a visibilizar? Pues el grupo que se está viendo afectado, ¿no? Entonces, si yo hubiera hablado de feminismo en los 90s, era algo que se veía chiquito, eran mujeres que quién sabe qué querían, ¿no? Pero estaba bien, bueno, ¿no? Si hablamos de feminismo ahorita ya tenemos un fenómeno que polariza, ¿no? A hombres y mujeres. Entonces ya existe el término de feminazis, ¿no? Mujeres que van a ser estigmatizadas por estar haciendo cosas que no deben de hacer, porque ni siquiera lo deben de hacer, porque están locas, porque son neuróticas, pero es algo que antes no hubiera ocurrido. Y creo que por eso se lo estoy poniendo en la mesa, ¿no? De las circunstancias sociales cambiaron y hacen que este fenómeno se haga mucho más visible y genere controversia. ¿Qué está pasando? Primero, como mujeres estamos visibilizando cuáles son los fenómenos que están ocurriendo. Y creo que lo que sigue dentro del movimiento feminista es el impacto en el entorno de poder, ¿no? No me gusta mucho, ¿no? Pero, ¿qué hacemos a nivel ejecutivo y a nivel legislativo? Creo que es muy importante que haya mujeres feministas en el poder legislativo, que legislen. No solamente la cuota de género donde entre una mujer por ser mujer, sino sea una mujer que tenga una perspectiva que le permita ver todo lo que está pasando y entonces legisle para beneficiar a la mitad de la población. Entonces, ahorita este fenómeno que se está dando, que se dio desde el año pasado, que se cayó un poco por la pandemia, creo que es bien importante que analizarlo. Es muy importante que las mujeres salgan a la calle a manifestarse, pero la manifestación pública yo pienso que es la primera parte, ¿no? Hay que pasar a la parte estructural. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para atacar estos ministerios públicos tan tardados y tan esquivos y hostiles, ¿no? Para las mujeres que van a denunciar. ¿Qué hacemos contra la policía? ¿Y cómo atacamos al crimen organizado? Creo que estamos en un momento increíblemente complejo de la realidad nacional. Otra vez, no tenemos un Estado nacional, no tenemos un Estado como en los 70s, donde el Estado desaparecía a la gente. O no sabemos cómo desaparece, ¿no? Tenemos al crimen organizado, tenemos a hombres violentos que se dan el permiso de hacerlo y tenemos al Estado también desapareciendo gente. ¿A quién acudimos, no? Estamos en un periodo crítico en donde sí nos corresponde organizarnos e impactar el espacio político, el espacio del poder. Pareciera que la entrada a la izquierda, de la izquierda al poder, podía ser, ¿no? Una alternativa. Yo creo que ahorita hay que reevaluar a la izquierda en el poder. Hay que ver qué hacemos con ella, ¿no? Sí, pero oye lo que te estamos diciendo. Nos tienen que oír. Y eso es importante, ¿no? La democracia al final es el pueblo al poder. Y pareciera que no se escucha. O reevaluemos cuáles son nuestras formas de gobierno para que entonces todos los sectores tengamos entrada, ¿no? Hay una parte que tenemos que reflexionar bien, ¿no? No irnos otra vez volviendo a los medios de comunicación, pues yo me siento indignada y le pongo like a algo, levanto mi puño, pero eso a una acción, ¿cómo se traduce, no?
Y ahora más, ¿no? Además de todo esto, nos tocó una pandemia. Apenas, y estamos en ella, ¿no? No hemos salido. Estamos en un contexto bien complicado. Pero tenemos que organizarnos. Los hombres son aliados, siempre serán bienvenidos como aliados, pero el tema nos corresponde discutirlo a nosotras y entonces traducirlo a propuestas, ¿no? Que nos integren como sociedad. No es nuestro problema, nos impacta como problema porque a las que nos matan son a nosotras. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? No somos culpables de ninguna manera, pero ¿qué hacemos? Nos organizamos. Está bien romper. Yo no critico romper, pero pasemos a otra cosa, ¿no? En algún momento tendremos que pasar de esa ira, ¿no? De ese dolor que nos provoca que maten, que nos maten, a algo que sea efectivo, ¿no? Que nos proteja a todas. Sí, no sé, creo que concuerdo totalmente con todo lo que se menciona aquí. Creo que sí, tal vez es muy difícil y tal vez suene como muy idealista todavía visualizar como estructuras como más horizontales que puedan resolver estas cuestiones, pero creo que sí tenemos que, no sé, ser pues muy activos en esas cuestiones. Afortunadamente sí, como menciona, hemos avanzado como, aunque sea a pasos lentos, pero sí, no sé, sí era como un gran avance que por lo menos ya estuviera una sección, ahorita pensando en las elecciones, desde los diputados pudieran expresar sus propuestas en materia de género, ¿no? Que lo malo es de que al menos, aunque ya está mencionado, pues se le pone como en segundo orden, ¿no? Es como, bueno, es como lo extra, ¿no? Y muchos ni siquiera se dignan, apenas hay muchos que ni siquiera se dignan a poner sus propuestas, ¿no? Que eran como apenas pocos renglones, pero incluso aunque las pusieran, ni siquiera les importaba a muchos, sobre todo hombres, poner esos temas, ¿no? Pero que al menos ya sean como visibles, creo que es un buen camino, ¿no? Y no sé, yo también quisiera como dar una perspectiva de que al menos en lo personal creo que es muy importante también, no sé, dar información a todos y en ese aspecto creo que podría ayudar mucho, no sé, las herramientas digitales para que al menos, no sé, creo que al menos con las herramientas digitales tendría que ser como la forma, bueno, el periodo histórico donde sería más fácil que podamos organizarnos y comunicarnos para estas nuevas cambios que nos escuchen, que sea una verdadera democracia, porque, pues no sé, creo que realmente, no sé, ahorita viendo como estos temas de pandemia y la conectividad, pues podría abrir nuevas puertas, estas nuevas herramientas tecnológicas para poder ser escuchados, ¿no? Porque justamente se lo comentaba Aranza, creo que al menos personalmente, aunque había ciertas propuestas que más o menos me llamaban la atención, creo que mucha gente está en la realidad donde no se siente representada, ¿no? ¿Y por qué hay como este alejamiento, ¿no? Donde esta gente no se siente para nada representada con las propuestas, ¿no? Tal vez una comunicación un poco más directa, un poco más horizontal con las herramientas digitales podría ayudar, pero pues para eso tendrás que, primero, pues no sé, dar esas facilidades tecnológicas a toda la población, ¿no? Que tengan todos al menos una computadora decente y una buena conexión a internet, ¿no? Que creo que también son de las propuestas como del futuro para hacer partidos, pues, sí, realmente más democráticos. Y no sé qué más tenga eso también que decir. Sí, creo que es importante, ¿no? Tomar en cuenta todos los contextos, ¿no? Tengo eh, contacto con grupos donde no llega el internet, ¿no? Y lo que hacen es radio comunitaria, ¿no? El chiste es como ir permeando. Hay que sacar el aspecto doméstico, ¿no? Que las mujeres tengan más información, en este caso, ¿no? La mujer tenga otra perspectiva, ¿no? Sobre su vida. Y eso te abre todo lo demás. Tradicionalmente a las mujeres nos tocaba el aspecto doméstico y la maternidad. Y tenemos muchos sectores en México que están ahí. Cuando a mí me toca eso, no tengo poder económico y me someto al yugo, así literal, de un varón. Y un varón que tiene ese poder sobre mí me puede golpear y yo no voy a hacer nada. Entonces, es importante dar información, es importante educar.
a las mujeres y a los hombres, por supuesto, ¿no? Finalmente el patriarcado nos afecta a ambos géneros, pero es importante que las informaciones vayan fluyendo. Creo que vamos desde lo más básico hasta lo más grande, ¿no? Que sería la parte del bien público. Pero lo primero es que me dé cuenta cómo estoy yo. Y eso pues nos puede sacar de muchos problemas. Y hay volviendo a esto, hay efervescencia, ¿no? Sí tenemos un rato, pero hay muchos grupos, hay muchos colectivos trabajando en México. Es difícil, sí, claro, ¿no? Bueno, hasta ahorita tenemos muchos activistas a nivel de ecología que están siendo asesinados, ¿no? Ser activista en México es peligroso, pero la gente se está moviendo porque el Estado, si estás esperando que el Estado te dé las soluciones, no te las va a dar. Entonces la gente se está organizando. Y es bien importante otra vez, finalmente la organización social puede impactar a nivel político y puede hacer que nuestras condiciones de vida sean mejores. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? En eso. Tenemos que tomar conciencia. Es muy fácil perderse en esta maraña de información. Si te metes a internet, pues vas a tener hartas informaciones cruzadas. Se te va a olvidar o te vas a embotar. Hay tantas masacres en todo el mundo que ya, bueno, ya. Te vas a dedicar a ver gatitos. Pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Para generar esa empatía, que al final no se pierda, que lo sientas cercano, que no sientas, bueno, ya, Siria, chin, qué mal, se murió ese niño. No es eso, no es, eso es Susanita, la de Mafalda, ¿no? Pero hagamos algo para alentar, ¿no? Que ustedes, ¿no? Como estudiantes universitarios, que los niños, que los adolescentes, que los adultos se sientan empáticos con todo lo que les rodea, ¿no? Con los otros humanos que están alrededor y también con lo que nos sustenta. Ya todo hay que pensarlo integral. Entonces sí, es una tareota, ¿no? Pero nos corresponde, así nos tocó. En los 90s no le importaba a nadie, ¿no? O sea, nada, ¿no? Había yo estaba en la universidad en los 90s, comencé la universidad en el 96 y bueno, sí, muerte, ¿no? Todos mueran, no importa, ¿no? Era un periodo como de mucha desesperanza, donde no importaba mucho lo que estaba pasando alrededor. Sí había una parte de la clase media que no le importaban los temas sociales. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que estamos en un extremo, ¿no? Estamos en un extremo en todos los sentidos y nos corresponde hacer algo con eso. Ya no podemos decir que no pasa nada, no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando, ni decir que no voy a tener hijos, ya, que se destroza el mundo, ¿no? Sí hay un tema que nos corresponde, porque eso no se puede sustentar. Y esta violencia sistemática nos está haciendo un daño terrible como sociedad y si seguimos así nos va a acabar. No tenemos futuro si no lo tomamos en cuenta. ¿El Estado nos va a hacer caso? ¿El Estado lo va a solucionar solito? No. Lo tenemos que hacer nosotros juntos. Bueno, muchísimas gracias, Edith. Le agradecemos mucho que haya venido. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, sí, creo que este sería el fin de nuestro podcast y bueno, muchas gracias por escuchar.